Bienvenidos a nuestro canal Memorias del Pasado. Hoy acompáñanos a conocer un poco de la historia de México. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido de este tipo. Empecemos. Antes de conocer un país por primera vez, solemos estudiar su historia porque es la mejor manera de entender su cultura y su presente. El inicio de la historia de México se remonta a la llegada de los pobladores originarios de hace más de 10.000 años. Poco a poco comenzaron a surgir grandes pueblos. Destacan las civilizaciones olmecas, teotihuacana, maya y méxica o azteca, que ocuparon diferentes y grandes territorios y desarrollaron sus civilizaciones. En el siglo XV llegaron los españoles y tras una guerra de conquista sometieron a los indígenas locales y crearon un virreinato, estado colonial. El dominio español duró hasta 1821, año en que México gana la Guerra de la Independencia y se crea el primer imperio mexicano que pronto da paso a la Primera República Federativa. Sucesivamente llegan nuevas guerras, con Francia y Estados Unidos concretamente. Esto es cuando México pierde una gran parte de su territorio en favor de los Estados Unidos de América, prácticamente toda la costa suroeste del país. El siglo XX se caracteriza por una gran revolución, gracias a la cual, y no sin grandes pérdidas, México se volverá un estado democrático a todos los efectos. La independencia de México, esto es uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia de México. ¿Qué llevó a la independencia? Hay dos razones principales para esto. En primer lugar, la desigualdad social aumenta día a día. La segunda fue la noticia de que Napoleón había ocupado España. La consecuencia lógica de esto fue que el poder español en las colonias se debilitó inmediatamente y muchos aprovecharon la oportunidad para atacar. En particular cabe recordar la figura del padre Miguel Hidalgo Costilla, quien el 16 de septiembre de 1810 junto a Ignacio Allende y Juan Aldama, el famoso Grito de Dolores, llamado así porque sucedió en la ciudad, inició la revolución. Dolores incluía un llamado a la gente a tomar las armas contra la casa de gobierno. Aunque los revolucionarios obtuvieron algunas victorias al principio, Hidalgo fue encarcelado y condenado a muerte en 1811 por la Santa Inquisición, una buena institución que tanto había hecho por la humanidad. José María Morelos y Pavín e Ignacio López León encabezaron los estados independentistas y estalló una guerra civil entre los criollos, que no querían renunciar a sus privilegios, los mestizos y los indios, que querían una sociedad justa, encerrados en oposición. Época contemporánea y moderna a la independencia siguió un periodo de cambios casi constantes. El imperio duró 6 meses y a lo largo de los siguientes 60 años hubo decenas y decenas de personas que tomaron el mando del país. Una locura. Guerras con Francia y Estados Unidos. Algo destacables de este periodo fueron los intentos españoles de reconquistar México en 1821 a 1829, pero como bien imaginas fracasaron. También hubo dos intervenciones a mano de los franceses que reclamaban pagos a los mexicanos. La Guerra de los Pasteles de 1838 a 1839 y la Guerra de 1862 a 1867, tras la que Benito Juárez decidió dejar de pagar la deuda externa y claro, los franceses no se pusieron muy felices. Y cómo no, no podemos olvidar la guerra con Estados Unidos, donde México perdió cerca del 50% de sus territorios. Porfiriato y Revolución Mexicana. Una relativa estabilidad comenzó en 1876 cuando llegó al poder Porfirio Díaz, que quedaría al mando del país hasta 1910, pero no te confundas, la estabilidad no siempre es buena, especialmente si se trata de una dictadura política. Lo bueno de la época del Porfiriato fue que México se modernizó. Lo malo es que la dictadura, como es obvio, no gustaba a la mayoría. La tensión social era cada vez más fuerte, el dinero se concentraba en las manos de unos pocos y desembocó una inevitable revolución. Era el año 1910 y Díaz, tras haber dicho que no volvería a lanzarse como candidato, no solo lo hace, sino que se las apaña para que su adversario, el verdadero ganador, Francisco Madero, sea condenado a la cárcel. El pueblo ya estaba cansado. Madero llamó a la rebelión, el Plan de San Luis Potosí, y fue apoyado por líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa. Díaz tuvo que huir a Europa y se acabó de una vez su dictadura. ¿Qué pasó después? Madero estuvo al poder unos 2 años, pero en 1913 fue asesinado.
México tras la revolución. La historia de México no acaba aquí. Tras la revolución y hasta el 2000 en México sucedieron los reformistas, partido que luego en los años 40 pasaría a denominarse PRI o Partido Revolucionario Institucional. Una figura esencial es la de Lázaro Cárdenas del Río, que en 1937 toma el mando del país y se encarga de cumplir con varios temas que desde hace años se venían hablando. Primero de todos, la reforma agraria. También nacionalizó los ferrocarriles y expropió el petróleo, que hasta ese entonces estaba en manos de compañías extranjeras. Fue uno de los presidentes mejor valorados de la historia de México, aunque hay que recordar que no todo fue bonito. La corrupción política y los altos índices de pobreza allí estaban. A Cárdenas le sucedió Manuel Ávila Camacho, que desarrolló una política moderada y centrista, aunque hay quien dice que sus intereses beneficiaban más a la burguesía que a todos los mexicanos. Con la Segunda Guerra Mundial, la economía de México sufrió como casi todas, y en 1942 decide entrar en guerra apoyando a los aliados. Los siguientes presidentes fueron Miguel Alemán, Ruiz Cortines, quien concedió el sufragio universal y por fin las mujeres pudieron votar, y Adolfo López Mateos, que promovió un gran crecimiento económico e inauguró muchos hospitales, museos y escuelas. 1968 es otra fecha clave en la historia de México. La economía comienza a frenar y el pueblo está cada vez más descontento con la matanza de Tlatelolco, durante la cual cientos y cientos de estudiantes murieron tras la represión de las fuerzas de seguridad. Se afirma uno de los episodios más trágicos de la historia moderna mexicana. Y con esto llegamos al final. Gracias por quedarte y escuchar este contenido. Comenta qué te pareció la historia de México en los comentarios. Apóyanos con un like. No olvides suscribirte para seguir creciendo. Será de mucho apoyo. Hasta la próxima.